Buenos días, mi nombre es Carlos Sarmiento, yo soy geógrafo, estoy vinculado al programa Páramos y Bosques de USAID y durante este tiempo vamos a hablar un poco sobre los temas más importantes de mitigación del cambio climático en los territorios de páramo y de alta montaña en Colombia. Primero, pues será un contexto territorial sobre estos páramos, alta montaña, cómo manejamos esos conceptos en Colombia, qué particularidades tenemos aquí. Sobre el conocimiento también del cambio climático en la alta montaña colombiana y más relacionado directamente con los temas de mitigación, las estimaciones del contenido de carbono en biomasa y suelos de páramo que manejamos actualmente. Y de allí, cuáles son los retos y oportunidades principales para el desarrollo de esas estrategias de mitigación del cambio climático en la alta montaña. Primero, pues hemos tenido, solo para mencionar que hemos tenido un cambio en la valoración de los ecosistemas de territorios de alta montaña en Colombia. Hemos pasado de esta concepción que tal vez nos fue inculcada en la escuela de los páramos sobre territorios de sufrimiento, de dolor. Esta obra de arte del año 1922 recrea ese paso del Ejército Libertador sobre el páramo de Pisba. Una imagen que lleva esa idea pues, de sufrimiento. Y pasamos a una valoración muy distinta del ecosistema ya. Esta es la serie de billetes de la serie de biodiversidad que saca el Banco de la República hace unos pocos años, donde pues, los elementos de biodiversidad más representativos del páramo pues, aparecen presentes. Lleva también a la problemática de las actividades productivas, especialmente de la minería en los ecosistemas de páramo. 15 años atrás llama la atención sobre el incremento de las solicitudes del interés minero sobre estas áreas y pues lleva luego a un tema, a una disputa de alguna manera jurídica, política sobre cuáles pueden ser las políticas de ordenamiento de uso del suelo en estos ecosistemas. También, pues, por supuesto, las comunidades locales le llaman la atención al resto de la sociedad colombiana, recordándoles que viven allí, que ellos desarrollan sus actividades y que esas actividades, si bien pueden ser percibidas de manera negativa por el resto de la sociedad, también es cierto que son sus decisiones las que han permitido preservar buena parte de esos ecosistemas de páramo, que no son únicamente las decisiones de las autoridades ambientales, sino que ellos también han sido pues, un agente importante en la conservación del territorio. Llegamos al punto en el que hoy en día reconocemos algunos de los páramos como sujeto de derechos, dentro de esta tendencia a reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Los páramos no han sido ajenos a ellos, y ya pues algunos de ellos han alcanzado ese reconocimiento. Para Colombia, pues los complejos de páramo es un concepto que es un poco distinto de cómo se maneja tal vez en otros países vecinos. No estamos hablando únicamente de ese mosaico de vegetación de frailejonal, pajonal, como lo conocemos en muchas partes, sino que para nosotros el complejo de páramo integra los ecosistemas propios de la alta montaña ecuatorial, partiendo desde el límite superior del bosque altoandino o el límite inferior de esta transición bosque-páramo, y incluye toda esta franja, todo este gradiente altitudinal, que llega hasta las áreas niveales en las casas donde aplica. Y de manera particular, que es un elemento muy importante aquí en esta revisión, es que Colombia considera las áreas transformadas y modificadas por actividad humana todavía como páramos, es decir, no excluye a los páramos transformados de las definiciones formales. Entonces, pues vamos a ver dentro de los páramos, pues este tipo de mosaicos. Aquí estamos viendo fotografías en la parte superior del páramo de Guerrero, donde la actividad de cultivo de papa es bien importante, con una rotación con actividad ganadera. Y en la parte inferior vemos fotografías del páramo de Santurbán, Berlín, en donde no solamente la actividad productiva agropecuaria está allí presente, sino también un área urbana enclavada dentro del páramo. Es un área urbana que está ubicada a 3.400 metros sobre el nivel del mar, que es la más alta que existe en el país. En la población, actividades mineras y el grado de transformación, pues lo vemos aquí un poquito resumido en estas gráficas. Por un lado, pues los niveles de transformación de los páramos pues son distintos también en cada uno de los sectores del país. Especialmente pues la cordillera oriental es la que marca esos niveles más altos. Y en la gráfica a la derecha pues vamos a ver diferencias muy marcadas de cada uno de estos complejos. No todos los páramos tienen las mismas problemáticas, no todos los páramos tienen actividad minera, no todos tienen actividad agropecuaria, pero vemos pues casos muy representativos como el páramo de Pisba, el páramo de Totavijagual,
obviamente el páramo de Santurbán, que es probablemente el más conocido, el páramo de Guerrero aquí cerca de Bogotá, y los páramos del altiplano cundiboyacense, con unos niveles muy importantes de transformación, como se ve en el costado derecho inferior de la gráfica en pantalla. 400 municipios del país, de 1.123 tienen territorio en páramo. Esto ya identifica el grado de importancia que puede tener para el ordenamiento territorial. Y de esos 4 municipios, 31 tienen más de la mitad de su territorio en páramo. Luego, para este conjunto más reducido de municipios, las políticas de ordenamiento territorial son fundamentales, va a marcar mucho pues, el destino de estos municipios. Hemos llegado a la estimación de unas 160.000 personas habitando los páramos hoy en día. Luego, pues también marca esa idea de que tantas personas están viviendo y usando el territorio. Y pues con alguna información también sobre el grado de transformación hasta un 13% en actividades agropecuarias, que también intenta dimensionar mucho lo que son estas actividades. No podemos decir que todos los páramos están completamente transformados, solo algunos de ellos, pero pues también nos interesa ver mucho como las tendencias en el tiempo, como lo muestra esta gráfica. Lamentablemente no tenemos una continuidad de las estadísticas y esto es un punto muy importante a propósito de este foro, porque definitivamente el monitoreo de los ecosistemas de alta montaña requiere ser reforzado. Estamos aquí viendo gráficas de producción en toneladas de papa y otros cultivos de menor importancia en el páramo, pero pues como ven no tenemos una continuidad de la información, no tenemos una actualización de esos datos. Recientemente el Instituto Humboldt hizo esta publicación, es una revisión del Censo Nacional Agropecuario. Con ello tenemos información más actualizada y más completa para entender mejor, tener un mejor diagnóstico de la actividad agropecuaria. Esto va a ser muy importante para las estrategias de mitigación del cambio climático porque justamente pueden apuntar a contribuir en la reconversión de estas actividades agropecuarias. Entender la manera en la que funciona hoy en día la actividad agropecuaria en el páramo es fundamental. Pues hasta ahora estamos empezando a tener este tipo de herramientas disponibles en el país. Nuevos retos, los páramos después de la firma del acuerdo de paz son uno de esos escenarios del posacuerdo, en el que la nueva dinámica del conflicto pues, va a marcar seguramente efectos sobre la transformación de los ecosistemas. Algunos de los páramos, por ejemplo, la cordillera central, fueron despoblados de alguna manera por la presencia de grupos armados. Hoy en día vemos que en algunos casos hay una intención de volver al territorio por parte de muchos pobladores que fueron desplazados, pero también encuentran un conflicto distinto del que estaba presente hace algunos años. Bueno, pues también tenemos que estar muy atentos a qué implica en la transformación del territorio y de las actividades productivas. Un motor de transformación, por supuesto, muy importante va a ser el cambio climático, o es el cambio climático ya desde este momento. Tenemos en la pantalla los escenarios de la tercera comunicación nacional. En la izquierda los cambios esperados en temperatura y a la derecha en precipitación. Las altas montañas, pues es buena parte de lo que se discute en este foro, es uno de los ecosistemas más vulnerables al aumento de la temperatura. En algunos casos se ha documentado que la temperatura aumenta más rápidamente en las altas montañas que en otros territorios. Pero del lado de la precipitación, pues vamos a tener, digamos, unos escenarios muy cambiantes. No tenemos una sola tendencia a lo largo del país. Tenemos situaciones que vamos a ver un poquito mejor en esta tabla. Sectores de páramo que pueden tener aumentos hasta de un 20% en la precipitación anual. Pero también otros casos como el de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde estos escenarios prevén hasta una disminución hasta del 40% en la precipitación actual. Esto sin duda va a ser un cambio significativo, es un cambio que en principio deberíamos estar viviendo ya en este momento, pero pues lamentablemente no tenemos suficiente instrumentación a lo largo de todos los páramos del país para entender mejor qué es lo que está pasando más allá de los escenarios y los modelos que se han venido creando. Esto es tal vez el ejemplo más concreto de esas evidencias y de los efectos del cambio climático en las altas montañas, que es la pérdida de masa glaciar. Hay otras presentaciones que se están ocupando de esto. Me detengo mucho. Y específicamente la biodiversidad en páramos, pues hay casos como este. Es un estudio que fue publicado tal vez un mes o 2 meses atrás, que propone un índice de vulnerabilidad para las poblaciones de frailejones a lo largo de todos los páramos del país. Marca, si se fijan especialmente en el mapa de la derecha, que los páramos que precisamente son los más transformados, aquellos que están justamente por el
corredor entre Cundinamarca, Boyacá y Santanderes son aquellos que muestran unos niveles de vulnerabilidad más altos ante los efectos del cambio climático, principalmente porque son áreas donde los ecosistemas ya han sido fragmentados significativamente, donde la ocupación humana y la frontera agropecuaria persisten, y donde pues, estas cifras, digamos, de producción de papa principalmente pues, se van a, a reunir allí en esta región. Ese análisis presenta la situación caso por caso, complejo de páramo, cada uno de los complejos de páramos del país. Pero pues pueden consultar el artículo, ver un poquito más el detalle de esta información. Hay mucha investigación, tal vez no aún suficiente, pero hay, digamos, importantes avances en la investigación de los efectos del efecto climático en la diversidad biológica, pero menos estudiados sí están los beneficios y los servicios ecosistémicos que percibimos de estos ecosistemas. Por supuesto, es conocido la provisión de agua, especialmente hacia las grandes capitales como Bogotá, Cali, Medellín, pero pues también hay un aporte muy importante de los páramos al potencial hidroeléctrico del país. Considera que hasta un 53% de ese potencial está asociado a afluentes que provienen de los páramos, así como un número importante, 173 distritos de riego que benefician prácticamente 45.000 usuarios en distritos de riego que proveen papa, cebolla, incluso arroz en zonas más bajas como en el caso de Buzo, Cabello y Ibagué. Relativo entonces a la mitigación del cambio climático, está el avance en la investigación sobre los stocks de carbono en alta montaña y los retos y oportunidades para lo que podría ser el mercado de carbono en estos territorios. Estas gráficas resumen una iniciativa que tuvo el Instituto Humboldt, el IDEAM, el Instituto Agustín Codazzi y el Ministerio de Ambiente para estimar el potencial de almacenamiento de carbono en la biomasa de páramos. Por supuesto, pues aquí estamos hablando tanto de bosques, arbustales, y este mosaico de herbazales y frailejonales. Es de esperar, por supuesto, que los bosques tengan un nivel de almacenamiento considerablemente mayor que el resto de formas de crecimiento. Pero llama la atención sobre la importancia de la conservación de esta franja superior del bosque altoandino entre los complejos de páramo como han sido delimitados hoy en día. Esto muestra las estimaciones del contenido de carbono orgánico en los suelos. También el Agustín Codazzi pues, hizo esta investigación durante esta misma iniciativa y nos provee estimaciones, modelos sobre lo que podría darnos indicaciones sobre el almacenamiento de carbono en distintos ambientes del mismo páramo. Diferencias muy marcadas, el páramo no es homogéneo, ni siquiera relativo a la importancia, si bien reconocemos que el páramo es muy importante por el almacenamiento de carbono, especialmente en el suelo. Vamos a ver que es una variable también que varía mucho pues, de lugar a lugar y por lo tanto este modelo es una herramienta tremendamente importante. El programa Páramos y Bosques pues, hace también una contribución al conocimiento de la dinámica y el ciclo del carbono en las altas montañas. Nos hemos asociado con el programa SWAMP, que está formado por investigadores del Servicio Forestal de Estados Unidos y la Universidad de Michigan, localmente con investigadores de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana. Y nos hemos enfocado especialmente en las áreas de humedal de las altas montañas. Les decía, si bien reconocemos que las altas montañas son claves en el almacenamiento del carbono, hay otros ambientes al interior de estos territorios que podrían ser también más importantes, como pueden ser las turberas. Las turberas pues almacenan vegetación en estado de descomposición y se vuelven un depósito de carbono muy importante que ha sido pues afectado por distintas actividades de drenaje de los humedales, infraestructuras, cultivos de papa, en fin. Esto nos lleva pues también a evaluar como cuáles son las mejores alternativas o estrategias para reducir o capturar emisiones de gases de efecto invernadero en estos territorios. Por un lado, pues evitar la transformación de ecosistemas o hacer un mejor uso del suelo, que nos permitiría minimizar las pérdidas del carbono ya previamente almacenado, o bien estrategias de restauración de los ecosistemas con el objetivo de capturar emisiones. Hay distintos casos, digamos, esta variabilidad de condiciones del ecosistema de alta montaña también va a marcar que necesitamos desarrollar distintas estrategias para reducir o para capturar esas emisiones de acuerdo con cada caso. Luego, pues nos lleva a una, digamos, una revisión técnica mucho más compleja para desarrollar estas estrategias en el país. Por un lado, pues es importante identificar cuáles son las actividades de reconversión productiva que generan alto impacto en la reducción de emisiones.
Digamos, podemos hoy en día trabajar en actividades de reconversión agropecuaria, pero si esas actividades no son significativas en la reducción de emisiones, pues asimismo no van a permitir desarrollar esquemas o mecanismos financieros para la comercialización de créditos de carbono. Por lo tanto, pues hay que hacer un análisis de idoneidad, eso es algo que estamos trabajando en este momento, para ver cuáles son esas áreas de esos ecosistemas o esas actividades productivas también que pueden tener ese impacto significativo en la reducción de emisiones, y también trabajar en la manera de su medición, es decir, la medición tiene que ser clara, tiene que ser estandarizada, tiene que permitir confiablemente cuantificar esa reducción de emisiones para que pues, pueda ir a aplicarse en mecanismos de mercado. Un tema también que ha sido muy importante para el programa es trabajar con la comunidad en el monitoreo del carbono. Hemos encontrado que en los ecosistemas de páramo de estos territorios hay una gran prevención sobre lo que puede ser el tema de carbono. Especialmente las investigaciones que tienen que ver con suelos se relacionan mucho con minería, entonces ya entra uno con una prevención muy grande, pero también frente a lo que significa eso del mercado del carbono. Personas que piensan que puede afectar la propiedad, que se les va a quitar su territorio, en fin. Entonces el programa ha intentado trabajar con la comunidad mediante un proceso de fortalecimiento, de tal manera que las comunidades locales cuenten con decisiones, con criterios para tomar decisiones informadas para la participación o no en proyectos de carbono en territorios altoandinos. Una vez todas estas evaluaciones de idoneidad y aplicabilidad de los mecanismos pues, puedan ser desarrollados en este territorio. Hemos acudido al fortalecimiento de facilitadores locales, pues también un poco adaptándonos a la circunstancia de la emergencia por el COVID, en la medida que estos facilitadores pues, pueden tener un contacto directo con la comunidad, ya que pues nosotros aún tenemos restringido el acceso al terreno. Entonces así pues estamos también contribuyendo como a la formación de redes en el territorio asociadas al monitoreo del carbono. Finalizando, entonces, pues tenemos un resumen un poco de los temas que se han desarrollado acá en la presentación. La importancia de identificar y priorizar actividades de alto impacto en la reducción de emisiones. Un reto importante también es evaluar adecuadamente la dinámica histórica y esperada del cambio de uso de la Tierra. Los páramos tienen también ciertas circunstancias y es que no todo se observa en una imagen de satélite. Luego, pues necesitamos entender mejor cómo recrear estas tendencias históricas, también analizar los riesgos que vienen a futuro, que todavía no se han manifestado de forma contundente en el territorio, pero que pueden significar un cambio contundente. Evaluar la aplicabilidad de múltiples metodologías y estándares de certificación en bonos de carbono es uno de esos retos también importantes, es decir, no, las actividades y las mediciones de esas actividades tienen que estar acordes a esas metodologías, esos estándares para que pueda haber una aproximación al mercado de carbono. Luego, pues todo esto tiene que ir de la mano de esta revisión. Y un elemento científico técnico muy importante y es desarrollar tecnologías costo efectivas de medición. La investigación del ciclo del carbono en alta montaña no es barata. El IDEAM lleva un programa muy importante durante 10 años de medición en algunas localidades del país y pues de allí sabemos que realmente es una tarea que tiene una complejidad técnica importante y necesitamos pues digamos del esfuerzo también conjunto con la academia y las instituciones para que esas mediciones puedan llevarse a cabo. Con esto concluyo. Pues muchísimas gracias por su atención. Estoy atento a las preguntas o comentarios que puedan tener sobre la presentación a través de los canales de los organizadores del foro. Pues que tengan un muy buen día. Muchas gracias.